¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada de dos figuras realmente enigmáticas del libro del Apocalipsis, los dos testigos del capítulo 11. Son, personajes que siempre capturan la imaginación, ¿verdad? Totalmente. Están situados en el centro de un momento profético clave y cargado de muchísima tensión. Sí. Y hoy precisamente queremos sumergirnos un poco en los materiales que tenemos, sobre todo análisis de Apocalipsis 11 y otros textos relacionados. Exacto. La idea es entender mejor quiénes podrían ser estos testigos y, quizá más importante, cuál es su misión, su labor, en todo ese complejo escenario que describe el libro. Nos centraremos en eso, su labor y el debate sobre su identidad. Eso es, la labor y la identidad. Queremos ver qué pistas nos da el texto bíblico y cómo se han interpretado, a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto literal como simbólicamente. Sí, el objetivo es poner sobre la mesa la información clave de estos análisis, desgranar un poco su función, el simbolismo tan potente que tienen y, claro, las distintas teorías sobre quiénes podrían ser. Dar un poco de claridad a este pasaje. Muy bien, pues entremos en materia. El punto de partida es Apocalipsis 11, versículo 3. Y yo daré autoridad a mis dos testigos. Lo primero, y los análisis lo subrayan mucho, es de dónde viene su poder. Justo. Viene de Dios, no es algo propio. Claro. Esa frase inicial, yo daré autoridad o yo encargaré, es fundamental según los textos. Deja claro que todo su ministerio, incluso los actos sobrenaturales que veremos, son una comisión divina. Su autoridad es delegada. Delegada por Dios, para una tarea concreta. Y con un tiempo muy definido, 1260 días profetizando. Efectivamente. Y los documentos que manejamos señalan esa equivalencia. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Cifras que además resuenan con Daniel y otras profecías. Ya. Y el contexto temporal es crucial aquí. Los análisis sitúan estos 3 años y medio en un momento muy particular. ¿Cuál exactamente? Pues en la segunda mitad, digamos, la fase más intensa de lo que se conoce como la Gran Tribulación. Un periodo que las profecías describen como de enorme dificultad y juicio a nivel global. Entiendo. Se indica que este tiempo coincide con la opresión de Jerusalén, que Apocalipsis 11.2 dice que será pisoteada por las naciones. Y también con el apogeo de la actividad de la bestia, de Apocalipsis 13. Vaya. Pero fíjate, lo significativo es que incluso en ese escenario tan tremendo de juicio, la narrativa muestra a Dios enviando activamente a estos mensajeros. No abandona la escena. Es un punto importante. Y hay otro detalle visual muy potente. Su ropa. Van vestidos de tela áspera, de cilicio. Sí, los materiales describen eso, una ropa incómoda, vasta, a menudo de pelo de cabra, oscura. No es precisamente ropa de fiesta. No, desde luego. Y el simbolismo es muy potente. Como explican los textos en la tradición bíblica, el cilicio se asocia siempre con el luto, con la tristeza profunda por el pecado, la humillación, la llamada al arrepentimiento. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Claro, en Joel, en Jonás. Así que su ropa no es un detalle sin más. Es casi una declaración visual que subraya la naturaleza de su mensaje. Advertencia sobre el juicio, sí, pero también una llamada urgente a volverse a Dios en medio de la crisis. Y su función principal es esa, como dice el texto. Profetizarán. Los análisis aclaran que esto no es solo predecir el futuro, ¿eh? No, principalmente significa hablar en nombre de Dios, proclamar su verdad, advertir de las consecuencias del rechazo y, sobre todo, llamar al arrepentimiento. Y parece que este mensaje no va a ser muy bien recibido. Ciertamente. Las fuentes indican que su predicación se percibe como algo, sombrío, incluso como un tormento para los habitantes de la tierra que se oponen a Dios. ¿Un tormento? Sí, esa es la palabra que usa el texto más adelante. La percepción es tan negativa que cuando finalmente los matan, hay alegría y celebración entre sus enemigos. Esto nos da una idea de la hostilidad que genera su testimonio. Un panorama bastante duro para su misión. Lo es. Y hay que añadir un matiz cultural que mencionan los documentos. La expectativa judía. Existía la creencia, basada en Malaquías, por ejemplo, de que vendría un mensajero especial, a menudo identificado con Elías, justo antes del gran Día del Señor. Ajá. Así que la aparición de estos dos testigos en Apocalipsis, parece encajar en esa tradición de enviados divinos que anuncian eventos decisivos del fin de los tiempos. Vale, y hablando de enviados divinos, llegamos a una parte espectacular. Sus poderes. Aquí la cosa se pone punto intensa. Los textos detallan habilidades sobrenaturales impresionantes. Sí, la descripción es muy vívida. Se les da poder para destruir a sus enemigos con fuego que sale de sus bocas si intentan hacerles daño. Fuego por la boca. Tienen autoridad para cerrar el cielo y que no llueva durante los 1260 días que profetizan.
Pueden convertir las aguas en sangre y además golpear la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. O sea, son poderes a una escala enorme. Es casi como un control sobre los elementos y las catástrofes. La conexión con figuras del pasado aquí parece, inevitable. Totalmente. Y este es un punto donde los análisis que tenemos coinciden mucho. Argumentan que estos poderes no son casuales, sino que trazan paralelismos muy claros con dos gigantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Claro, el fuego consumidor y la sequía. Eso suena a Elías. Exacto. Las historias de Elías haciendo bajar fuego del cielo o anunciando años sin lluvia, como bien dices, son muy conocidas. Están en los libros de Reyes. Ajá. Y por otro lado, lo de convertir el agua en sangre y las plagas, eso nos lleva directamente a Moisés y al éxodo de Egipto. Las plagas de Egipto, claro. Precisamente. Los intérpretes que citan nuestras fuentes ven en esta correspondencia de poderes una de las pistas más fuertes para intentar identificar a los testigos. Es como si llevaran la firma de estos dos grandes profetas. Entendido. Y además de los poderes, el hecho de que sean dos testigos y no uno o tres. Eso también tiene significado. Sí, y las fuentes lo señalan. Recuerdan que, según la ley mosaica, en Deuteronomio 19.15, por ejemplo, hacían falta 2 o 3 testigos para establecer la verdad de un asunto legal. Ah, vale. Por lo tanto, que sean 2 refuerza la validez, la autoridad de su mensaje ante un mundo que, según el relato, es hostil. Su número le da un carácter, digamos, oficial, legal, a su testimonio profético. Bien, pues con la misión, el contexto y los poderes ya sobre la mesa, vamos a la gran pregunta que sobrevuela todos estos análisis. ¿Quiénes son estos dos testigos? Porque aquí las interpretaciones se ramifican bastante. Empecemos por las visiones más simbólicas. Efectivamente. Hay una corriente interpretativa que recoge nuestros documentos que sugiere no pensar en 2 personas literales. Proponen que podrían representar conceptos o entidades. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues se ha sugerido que simbolizan la ley y los profetas, o sea, las 2 grandes partes del Antiguo Testamento, o quizás la ley y el Evangelio, como el testimonio completo de Dios. Otros ven en ellos una representación del Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. También he leído que podrían simbolizar a la Iglesia fiel. ¿Es así? Sí, esa es otra interpretación simbólica importante que se menciona. Se basa en textos como Hechos 1:8, donde Jesús dice a los discípulos que serán testigos, y sobre todo en la descripción que da Apocalipsis 11.4 de ellos, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esa imagen viene de Zacarías, ¿no? Exacto, del capítulo 4 de Zacarías. Y los análisis recuerdan que el propio Apocalipsis, en el capítulo 1, identifica los candeleros con las iglesias. Así que bueno, algunos argumentan que los 2 testigos representan el testimonio fiel de la Iglesia, quizá a lo largo de la historia, o específicamente en ese tiempo final de prueba. Entiendo la lógica del simbolismo, claro. Apocalipsis está lleno de imágenes. Pero ¿no choca un poco con lo concreta, que es la descripción de lo que les pasa? Sus acciones, su muerte. Es una tensión real, y las propias fuentes la reconocen. La interpretación simbólica tiene sus bases, sí, pero la narrativa sobre los testigos es increíblemente específica. Profetizan, se enfrentan a enemigos, los matan, sus cuerpos quedan expuestos en Jerusalén, luego resucitan, ascienden al cielo a la vista de todos. Es muy vívido. Mucho. Y por eso muchos intérpretes consideran que esta secuencia tan detallada apunta más bien a 2 individuos reales, de carne y hueso. Y eso nos lleva a las teorías sobre identidades literales. ¿Y cuáles son las principales figuras que se barajan? Una que siempre sale es la de Enoc y Elías. Correcto. Esa es una teoría con mucha historia, como indican los textos. Y el argumento central es muy llamativo. Según Génesis y Reyes, ni Enoc ni Elías murieron físicamente, fueron arrebatados por Dios. Ya. Y como Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pues la idea es que podrían regresar al final de los tiempos para cumplir con esa, digamos, sentencia universal de muerte física. Morirían como mártires antes de resucitar. Es una idea potente. Sí. Algunos documentos incluso mencionan a Tertuliano, un escritor cristiano antiguo, que recogió una tradición que decía que Dios guardaba a Enoc y Elías precisamente para esta confrontación final con el anticristo. Fascinante. Pero no es la única teoría que incluya a Elías, ¿verdad? No, de hecho, la opción que varias de nuestras fuentes consideran la más popular o la que tiene más apoyo entre los comentaristas es la de Moisés y Elías juntos. Por los poderes que comentábamos antes. Principalmente por eso, sí. La similitud tan asombrosa entre los poderes de los testigos y los milagros típicos de Moisés, plagas, agua en sangre, y de Elías, fuego, sequía, se ve como una evidencia interna muy fuerte. Tiene lógica que ese sea el argumento de más peso. ¿Hay algo más que apoya esta identificación? Sí, los análisis añaden más razones. Señalan que Moisés y Elías representan las 2 cumbres de la revelación del Antiguo Testamento, la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Claro. Además, son los 2 que aparecieron con Jesús en la Transfiguración, un evento clave que los conecta con Cristo. Y como decíamos, Elías encaja con esa expectativa judía del precursor del fin, de Malaquías. Algunos incluso sugieren una relectura de la promesa de un profeta como Moisés en Deuteronomio. Parece una candidatura muy sólida, según lo que dicen los textos, pero aún quedaban otras opciones mencionadas, ¿no? Algo sobre Zorobabel y Josué. Sí,
Esa identificación viene directamente de la imagen de los 2 olivos de Zacarías 4. En ese contexto, Zacarías identifica explícitamente a los 2 olivos como Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, que lideraron la reconstrucción del templo. Vale. Como Apocalipsis 11 usa la misma imagen para los testigos, pues algunos proponen que son ellos los referentes. Sin embargo, uno de los análisis plantea un problema si se interpreta todo literalmente. ¿Cuál? Que si aceptas que los poderes son literalmente de Moisés y Elías, y que la identidad literal viene de Zorobabel y Josué por Zacarías, pues tendrías 4 figuras implicadas, no 2. Complica un poco la coherencia si buscas una lectura literal pura en ambos frentes. Entiendo la dificultad, sí. Y queda una última opción, que quizá es la más sencilla, por decirlo así. Que sean simplemente 2 creyentes anónimos de ese tiempo futuro. Los análisis también recocen esta posibilidad, que Dios levante a 2 siervos fieles que no conocemos hoy para esa misión específica en ese momento concreto. Dotándolos de poderes que recuerdan a Moisés y Elías, pero sin ser ellos. Perfecto. 2 testigos comisionados ad hoc, digamos, para esa circunstancia, sin necesidad de que sean figuras históricas retornadas. Bueno, entonces el debate sobre la identidad es complejo. Tenemos argumentos para distintas teorías, simbólicas, literales. ¿Cómo podemos resumir un poco este panorama? Lo que se ve en los análisis es una tensión interesante entre el lenguaje simbólico, que es muy propio de Apocalipsis, y esos detalles narrativos tan concretos. La teoría de Moisés y Elías parece tener mucho peso para bastantes intérpretes, por la especificidad de los poderes, que funcionan casi como una seña de identidad. Ya. Pero por otro lado, la imagen de los olivos y candeleros, con esa conexión tan fuerte a Zacarías y potencialmente a la Iglesia, pues tampoco se puede ignorar fácilmente. Aporta una capa simbólica muy rica. Entonces, quizá no hay que elegir una sola opción. Podría ser. Quizá el texto funciona en varios niveles a la vez. Presenta a individuos reales, o al menos descritos como tales, cuya misión además tiene una carga simbólica profunda que conecta con toda la historia bíblica. Entendido. Y si damos un paso atrás para ver el cuadro general, más allá de quiénes son exactamente, lo que las fuentes recalcan es la función tan crucial que tienen estos 2 testigos en la narrativa. Son presentados como agentes directos de Dios, mis testigos, con su autoridad y su poder. Su misión es entregar ese mensaje divino. De juicio, pero también de llamada al arrepentimiento, sí. Durante ese periodo crítico de 1260 días, justo cuando la oposición a Dios está en su punto más alto, según el relato, su mera presencia en ese escenario tan hostil se interpreta como un testimonio de que la voz de Dios sigue sonando, de su soberanía, incluso en medio del caos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La idea central que transmiten los análisis es la de una intervención divina muy potente, muy visible, en un tiempo descrito como de oscuridad total. Y estos 2 testigos son la cara visible de esa intervención. Exacto. Y el debate sobre si son figuras históricas que vuelven, símbolos, la iglesia fiel o gente nueva para la ocasión, en realidad enriquece la lectura. Nos muestra las capas de significado del texto, cómo conecta con toda la tradición bíblica. Justo. Y explorar estas interpretaciones no es solo un ejercicio intelectual. Nos ayuda a captar la intensidad dramática del Apocalipsis y sus mensajes sobre lo que significa ser testigo fiel bajo presión, sobre la soberanía de Dios frente al mal y sobre esa oferta de gracia que según el texto se mantiene hasta el final. Nos hace pensar en qué significa ser testigo hoy también. Haciendo un resumen muy rápido. Hemos visto que la labor central de los 2 testigos es profetizar, vestidos de cilicio, durante esos 1260 días cruciales. Actúan con autoridad divina y poderes sobrenaturales que nos recuerdan mucho a figuras clave del Antiguo Testamento. Y sobre su identidad, el debate es amplio. Hay interpretaciones simbólicas importantes, ley, profetas, la Iglesia, pero las teorías literales más discutidas, según los materiales, apuntan a Enoc y Elías, porque no murieron. O con más fuerza quizá, a Moisés y Elías, por los poderes. Sin olvidar la opción de que sean 2 creyentes de ese futuro, comisionados para la tarea. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Más allá de saber exactamente quiénes son, qué nos dice sobre la persistencia del mensaje de Dios y la naturaleza de la confrontación final, el hecho de que en el momento de máxima oscuridad Dios elija manifestar su poder a través de figuras con milagros tan fundamentales, tan reminiscentes del Éxodo, de Elías. Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice eso sobre cómo el texto ve esa batalla final entre el testimonio de Dios y las fuerzas que se le oponen? Da para seguir pensando, ¿verdad? Sin duda. Es una imagen muy poderosa para cerrar la reflexión sobre ellos. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.